Buenas a todos, bienvenidos entonces a esta primera clase de Lenguaje Visual y Comunicación Publicitaria 3, que es la otra materia que van a tener conmigo, por eso me ven otra vez. En esta ocasión quería como invitarlos a repensar un poquito el tema del diseño gráfico, poder comprenderlo como comunicación, ¿sí? Es decir, nosotros somos comunicadores, ¿sí? La diferencia con la comunicación tradicional que conocemos, que es la verbal, que es la escrita, nosotros comunicamos mediante lo visual. Es decir, que tenemos el desafío de que una pieza gráfica pueda decir todo lo que con palabras en realidad podría decirlo cualquier otra persona o cualquier otro comunicador de otro área, ¿sí? Entonces es muy importante comprender que nuestra tarea requiere de mucha profundidad, requiere de mucha investigación, requiere de mucho tacto en el sentido de poder percibir qué sucede alrededor, qué mensaje es el que tengo que dar, cómo me conviene darlo, promoverlo, hacerlo ver. Y esta materia particularmente viene de segundo año, con lenguaje 1, lenguaje 2, y ahora conmigo en tercer año tendrán lenguaje 3 y 4 ya para finalizar el año. Insisto que me gustaría que pensemos un poco, que nos planteemos y replanteemos nuestra función. Está muy asociado el diseñador gráfico, casi directamente, casi como asociación directa. Diseñador gráfico, logo. Diseñador gráfico, tarjeta personal. Diseñador gráfico, folletería. En realidad, nuestro trabajo puede ir muchísimo más lejos que eso, sin menospreciar, ¿sí?, ni la folletería, ni la tarjeta personal, ni los logos, ¿sí? Pero nosotros podemos profundizar mucho más. Y de eso se trata, empezar a pensar más profundamente. Un diseñador gráfico puede dar mensajes a nivel social en cualquier disciplina y en cualquier área. Es decir, por un lado, todos sabemos que podemos trabajar interdisciplinariamente. Eso ya lo sabemos. Es decir, que podemos emitir mensajes en cualquier área, aún no sea la nuestra. Eso significa que tenemos la capacidad de crear mensajes para toda la sociedad en general. Y eso es fantástico, porque nos invita a pensar que en realidad podemos crear hasta nuevas formas de pensar, una nueva conciencia, enviar mensajes informativos, campañas de concientización. Podemos trabajar en un montón de cosas donde también hay piezas gráficas y donde las hacemos nosotros. Cuando digo que también tenemos que analizar nuevas maneras de comunicar, es un poquito salir de lo que ya conocemos y animarnos a aprender quizás algún otro tipo de comunicación que pueda complementar a nuestro trabajo. El diseño gráfico está en todo, realmente está en todo. No hay ninguna parte de la sociedad, ningún lugar, ninguna disciplina, ninguna profesión donde el diseño gráfico no pueda estar. Entonces, copamos toda la sociedad, entonces también debemos animarnos un poco a conocer diferentes formas, diferentes maneras de comunicar, o cómo se comunican en alguna esfera social particular, cómo se comunican a nivel empresarial, cómo se comunican a nivel político, a nivel económico. Y todas esas herramientas y nuevos conocimientos nos van a servir para que nuestros mensajes lleguen mejor, funcionen mejor y puedan servir realmente para lo que nosotros estamos capacitados, que es justamente para comunicar. Prestar atención al contexto es una herramienta también. Primero que es una capacidad, ¿sí? Que yo tengo que ir desarrollándola. Es fundamental prestar atención al contexto, porque nosotros quizás tenemos
algunas reglas que tienen que ver con el diseño gráfico que vienen de hace mucho tiempo y que quizás ahora ya no funcionan. Como también todos los movimientos que se van sucediendo a nivel mundial, político, social, económico. Estamos justo atravesando un momento histórico universal y nosotros no podemos estar ajenos a eso. ¿Sí? No podemos hacer como si nada pasara. No podemos creer que nuestras piezas gráficas van a seguir siendo iguales, porque seguramente muchos símbolos, muchos signos van a ir cambiando, van a ir tomando nuevas significaciones y esas cosas las tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Entonces siempre es importante ver en qué contexto yo estoy informando, en qué contexto estoy trabajando, mi mensaje dónde va a estar, quién lo va a leer, ¿sí? Y todas esas cuestiones que también tienen mucho de relación con el briefing, que seguramente lo vieron con Cristian, que es todo ese análisis de dónde va a estar, en ese caso lo vieron como dónde va a estar el logo, pero también podemos usarlo para saber dónde va a estar mi mensaje, dónde es el lugar físico, quiénes lo van a leer, en qué contexto, ¿sí? Otra cosa súper importante, y como verán esto no tiene mucho de contenido teórico, pero me pareció muy importante tocarlo, el tema de nuestras capacidades, de nuestras herramientas. Estamos muy acostumbrados a desmerecer nuestro trabajo, y lo digo no solamente como diseñadores gráficos, sino como humanos. Estamos muy poco acostumbrados a valorar lo que hacemos y a creer que lo que hacemos es realmente bueno. Entonces también los invito a que puedan sentirse capaces, que de hecho lo son, que puedan confiar en que tienen herramientas, que son todas las que estamos trabajando desde el primer año y a las que vamos a seguir sumando más contenido, pero que crean y se den cuenta que sus trabajos son buenos. Pueden que no funcionen en algún lugar, que sí funcionen en otro, que quizás alguna pieza gráfica que algún profe le dijo esto no va, puede funcionar en otro contexto, puede funcionar en otro momento histórico, puede funcionar en otro tipo de sociedad. Pero no desmerezcan sus trabajos, no desmerezcan sus ideas. Más aún, siempre cualquier idea que tengan, aunque no estén trabajando en eso, en ese momento, anótenlo, tengan como un cuaderno de ideas, porque seguramente eso que en algún momento les surgió puede funcionar, o quizás con algunos arreglos mínimos, puede dar un buen mensaje quizás a futuro. Entonces, realmente créanse capaces, porque lo son, y dense cuenta que tienen muchas herramientas, que quizás ahora no las pueden ver porque ya, por supuesto, por la práctica, las hacen mecánicamente, pero ahora en breves ya las vamos a ir como recopilando un poquito, todos esos conocimientos que venimos tomando desde el primer año. Y por último, en esta especie de reflexión introductoria o replanteo introductorio, el tema de explorar y experimentar. Muchas veces nos centramos en algún trabajo particular y trabajamos sobre eso y nada más. Y la idea es experimentar. A ver, la vida misma se trata de prueba y error. Es decir, vamos a probar y vamos a confundirnos un montón de veces. Pero eso nos va a dar una experiencia que no se compara con no hacer nada. ¿Sí? Es preferible explorar, experimentar y que nos haga todo mal, ¿sí? Porque después ya tenemos ideas, a no haber experimentado nada y no saber qué pasó, ni cómo funciona, o qué repercusión puede generar nuestro mensaje o demás, ¿sí? Con esto no quiero decir que hagamos al azar y mandemos mensajes publicitarios o piezas gráficos, porque sí, sino que nos tomemos ese permiso de jugar un poco, de hacer cosas nuevas, de quizás meternos en rubros que jamás exploramos y pensar cómo lo haríamos, practicar hacer piezas gráficas que aunque parezcan ridículas en el momento, nos van a servir un montón. Siempre experimentar, explorar cosas nuevas, rubros nuevos,
formas de comunicación nuevas, nos va a servir. Es imposible que no nos sirva. Todo lo que podamos sumar es bienvenido. Siempre suelo decirles que si tienen la posibilidad de concurrir a eventos, bueno, no es el momento, ¿verdad? Pero sí a nivel virtual, ningún problema, poder investigar sobre cosas que no tienen nada que ver con el diseño, les va a abrir un panorama y les va a servir muchísimo. Todo lo nuevo, todo aquello que no tenga que ver con diseño, aunque ustedes no lo crean, suman muchísimo. Así que los invito a que hagan eso. Y vamos a empezar directamente con esto que les contaba, que es un poco traer todos los conocimientos que ya tenemos, en realidad. Vamos a hacer como un repaso desde primer año. Para que vean que en realidad sí tenemos herramientas, aunque no estén todo el tiempo la teoría exacta en la cabeza. Cuando empezamos primer año, vemos estos elementos conceptuales básicos y primeros que después, o a los que después se van a ir sumando nuevos y más profundos, con más análisis y demás. Punto, línea, plano y volumen son esos primeros elementos que nosotros vemos allá por primer año y que nos sirven para empezar a formular en nuestra cabeza cómo organizarlos, de qué se trata. Normalmente los usamos para empezar a bocetar, para comprender cómo pueden funcionar uno y otro, la relación que hay entre ellos y demás. Son esos elementos primeros y básicos que empezamos a conocer en cuanto arrancamos primer año. Y luego a esos elementos básicos se le van sumando cuestiones quizás más, llamémosle, complejas. Cuando empezamos a conocer el color, los diferentes modos de entender el color, ¿sí? según sus funciones, como en su momento entendimos la diferencia entre RGB, CMK, que por lo menos yo antes de estudiar diseño no tenía ni idea, no las conocía. Si se me presentaban esas siglas no entendían de qué me estaba hablando. Profundizamos también con el tema de las formas, de cómo funciona cada forma, de las diferencias que tienen, de cómo puede impactar a nivel visual una forma u otra. El tema de las texturas, ¿sí? Cómo el ojo percibe texturas y cómo puede llevar a la persona a sentir diferentes sentimientos o diferentes ideas que pueden modificar directamente hasta el mensaje que quiero transmitir. Y también lo que tiene que ver con medidas, la importancia de los tamaños de esos elementos, que ya ahí me empiezo a darme cuenta de que no es lo mismo una tipografía pequeña a una tipografía enorme y hasta cómo es que el ojo lo va percibiendo, ¿sí? Yo recuerdo por ahí actividades donde uno por ahí ponía unas letras gigantescas y después cuando uno va estudiando todo esto se da cuenta con que era una barbaridad, que era realmente molesto leer así, que no era acorde, que distorsionaba el mensaje y demás. Todas estas cosas las vamos viendo desde primer año, son información nueva, que después, como les digo, la vamos haciendo casi mecánicamente. Luego profundizamos un poquito más. Cuando yo ya voy teniendo idea de los elementos, de las formas, de las diferencias entre formas, de presentarlo y demás, aparecen otros elementos, y esto seguramente se vio allá por el tema de sensación bárica, donde empiezo a tener noción de cómo adaptarme a diferentes campos gráficos, donde ya me interesa cuál es mi campo gráfico para saber cómo puedo trabajar en él, no solo en cuanto a las dimensiones, sino a su posición en el espacio. El tema de las direcciones, cuando tengo un elemento en una publicidad, ahora ya sé que no es lo mismo
si, por ejemplo, estoy trabajando una publicidad donde hay una persona, ¿sí? Como centro de mi mensaje publicitario, hoy ya sé que no es lo mismo si mira para un lado, si mira para otro, si lo tomo de espaldas, si lo tomo de frente. Ahora ya sé, en cuanto al espacio, que no es lo mismo colocarlo abajo, arriba, en los márgenes. Si juego con la gravedad, hasta puedo cambiar mi mensaje, es decir, puedo poner a esa persona parada como normalmente estamos, o puedo jugar un poco más, dependiendo de mi mensaje, a ponerla de modo horizontal, a ponerla con la cabeza para abajo, los pies para arriba. Pero yo ya tengo noción de todas esas cosas que van pasando mientras voy acumulando más información y más conocimientos. Luego vamos llegando a estos temas que tienen que ver con representación, significado, indicio, función, allá por el momento en donde se ve icono, símbolo, índice, ¿sí? Y también me puedo dar cuenta de la diferencia entre ellos. Es decir, si yo estoy representando simplemente, en el caso ahí vemos una nube y un sol. Solamente represento como para el que vea una nube y un sol, y nada más. Ahora, si yo quiero buscar un simbolismo, darle como otro mensaje más allá de lo que se ve, acá tenemos el ejemplo del corazón, ya no es simplemente un corazón que lo veo, sino que tiene un significado. Puede ser amor, puede ser sensibilidad, o dependiendo del contexto, puede cumplir alguna otra función. Pero yo, diseñador, ya comprendo que puedo jugar con eso también, con el simbolismo y los significados. Luego los indicios, que también seguramente lo nombraron como índices, que es aquello que quedó de una acción que yo ya no puedo ver. ¿Sí? En este caso las huellas es el ejemplo más tradicional. Yo no estoy viendo el hombre pisando ahí, sino que yo veo lo que quedó de esa acción que sucedió, pero que ya no se ve. Después lo vamos a profundizar un poquito más. Y luego elementos que son netamente funcionales. Acá tenemos los signos matemáticos, donde en cuanto aparecen, sabemos que cumplen una función. No puedo cambiársela. Si aparece la X, tengo que multiplicar. Si aparece el más, es porque tengo que sumar. Si aparece el signo igual, es porque luego tiene que haber un resultado. Es decir, elementos que cumplen una función, estén donde estén, porque ya nacieron para eso. ¿Sí? A ver, lo que estamos viendo es un poco lo que tenemos adentro de nuestra cabeza y que nos olvidamos. Que lo tenemos, digo, ¿verdad? Pero que lo usamos cotidianamente. Busco recopilar como lo mejor de lo que vimos o lo más importante para que se den cuenta que hay mucha información, que tenemos mucha información para trabajar y que esta información nos abre un abanico de nuevos contenidos, de nuevos conceptos, más profundos, insisto, porque necesitamos profundizar, y nos vamos a encontrar también con que algunas cosas y no eran tan así como creíamos, o en realidad tenían como más caras. No era simplemente esta definición y listo, sino que dependiendo de un montón de otros factores, hasta puede mutar, puede cambiar, puede significar otra cosa. Vamos entonces con estas dos palabras, definiciones, que quizás en algún momento se pueden confundir o no quedar muy claras, pero ahora les voy a dar un ejemplo que calculo que les va a quedar más que claro, ¿sí? Se los prometo. Tenemos entonces denotativo y connotativo, ¿sí? Son dos conceptos que como diseñadores necesitamos manejar, porque son dos planos que existen en toda pieza gráfica. Es decir, en toda pieza gráfica, en toda imagen, siempre va a existir un nivel denotativo y un nivel connotativo, porque las personas ya estamos acostumbrados a pensar y a razonar de ese modo. Vamos directamente a lo que significan y luego al ejemplo. Denotativo, entonces, como se lee ahí, es el lenguaje objetivo acorde a la realidad. Simplemente es lo que veo. Lo que veo es lo denotativo. Connotativo,
además de la información visual que yo tengo y veo objetivamente, siempre hay como una información detrás de eso que estoy viendo. Algo que quizás no está explícito, escrito, pero a lo que me remite toda imagen. Vamos a ir al ejemplo. Piensen bien. Lo denotativo. ¿Qué es lo denotativo? ¿Qué denota esta imagen? Ahí vamos. Una vivienda o casa construida con maderas, tablones, tablas, muchas de ellas rotas o superpuestas. Hay chapas también, chapas que están como apuntaladas por unas vigas, unos palos. Parece todo un poco rotoso. También hay chapas tiradas acá más adelante, como una especie de puente hasta esa vivienda, diríamos. Hay pasto, arbustos crecidos, ¿sí? Sin cuidado. Detrás también podemos ver como más de esas construcciones con lonas así puestas colgando, ¿sí? Eso es lo que denota la imagen, es lo que veo, ¿sí? Ahora bien, ¿qué connota esta imagen? Esta imagen connota, entre otras cosas, pobreza, precariedad, dejadez, humildad, falta de recursos, discriminación, poblaciones aisladas, ¿sí? Esos son los dos niveles. Que todas las imágenes y todas las piezas gráficas lo tienen. Porque en realidad, quien tenemos esos dos planos de razonamiento somos nosotros, ¿sí? Cualquier cosa, si quedaron dudas, vuelvan atrás y otra vez vean esta parte. Pero creo que es muy claro. Creo que ha quedado muy claro. Y para finalizar esta especie de repaso, en esta primera clase propiamente dicha, nos vamos a ir a aquello que ven y les han machacado y lo bien que han hecho, que tienen que ver con iconos, con símbolos y con índices. ¿Y por qué insistimos mucho en esto? Porque son elementos fundamentales a la hora de pensar un diseño y de pensar un modo de comunicar. Icono, todos sabemos, son aquellos signos visuales en donde se representa lo más fielmente o de modo más realista a una cosa, ¿sí? Es decir, veo un auto y la representación del auto lo más fiel posible es aquella que vemos allí, o del planeta, o del dinero, o de la taza. Lo único que es importante entender que efectivamente lo que yo veo no es la cosa, es decir, eso no es un auto. Representa un auto, pero no es eso, ¿sí? Con que sepamos eso por ahora es suficiente. Los símbolos que he puesto por ahí, los que más podemos conocer, ya no tienen una relación directa con aquello que significan. Es decir, yo veo el signo de la paz y efectivamente eso no es la paz, ¿sí? O sea, la forma de la paz no es esa, ¿sí? Sino que son convenciones que se han dado a nivel social, algunas a nivel mundial, otras dependiendo el grupo social o la cultura, la edad y diferentes cuestiones a tener en cuenta, pero que yo lo veo y sé de qué se trata. Veo el signo pesos y sé que significa dinero. Por lo tanto, en el contexto que esté, aún así esté compartiendo lugar con un montón de otros signos diferentes, puedo comprenderlo y hasta me puede dar una comprensión generalizada del mensaje, ¿sí? Y luego los índices, que como ya dijimos unas diapositivas atrás, son lo que quedó de una acción concreta que yo ya no puedo ver. Vamos al ejemplo de la marca de los labios, de ese beso, ¿sí? Yo no estoy viendo la persona que creó esa marca, ¿sí?
pero puedo entender y comprender que eso sucedió para que quede ese indicio, ¿sí? Lo mismo con las huellas, que ya lo vimos un poquito atrás, y ahí, por ejemplo, están las marcas de café. Insisto, yo no veo a las personas tomando café, ni siquiera veo las tazas ni el café adentro. Veo lo que quedó de esa acción concreta y por lo tanto me da a entender que sucedió, ¿sí? Por más que no hayan tazas, por más que no hayan bocas, por más que no hayan personas, o en el caso de la huella, no esté el auto ahí frenando ahora, la acción concreta existió. Y lo que veo es lo que quedó, nada más. Muy bien, entonces, esta sería la introducción a nuestro lenguaje 3 de este primer cuatrimestre. La idea fue recopilar datos que venimos sumando desde primer año para que se entienda que tenemos muchas herramientas para trabajar y que dependiendo de nuevas herramientas que vamos a incorporar, podemos empezar a usarlas de diferente manera y profundizar, insisto, profundicemos en los contenidos, sumemos contenidos nuevos, todo aquello que no tenga nada que ver con diseño nos va a servir. No nos quedemos con lo que sabemos y punto. Necesitamos preguntarnos, necesitamos cuestionarnos, necesitamos replantearnos. Nuestra función social es muy importante. Un diseñador, insisto, no es una persona aislada de la sociedad, si bien nos encanta estar encerrados y demás, pero somos parte y somos comunicadores, insisto. Tenemos todas las herramientas para comunicar y con un desafío increíble, importante, muy potente, que es poder comunicar sin hablar, sin decir palabra escrita, ¿sí? Nosotros trabajamos con elementos puramente visuales, si bien tenemos respaldo en tipografía, en letra, en texto, obviamente, pero no es eso lo máximo que sabemos trabajar o que tenemos que trabajar. Pero sí es importante incorporar, insisto, material de otras áreas, saber un poquito de literatura, saber un poquito de cultura general, saber un poco de todo, porque cuanto más conocimientos tengamos, nuestra forma de enviar mensajes va a ser mejor, va a ser más precisa. Entonces, luego le voy a mandar ya un trabajo para hacer en base a esta clase, con algunas preguntas, pero básicamente, insisto, preguntarse, replantearse, cuestionarse, porque podemos dar mensajes increíbles, somos capaces, solo necesitamos profundizar, comprender que tenemos muchas herramientas para trabajar y que eso nos abre las puertas para traer nuevas, conocer nuevas y que nuestros conceptos ya sean más elaborados y más profundos y podamos fundamentar nuestro trabajo, ¿sí? Espero que haya quedado claro. Cualquier duda me escriben, por supuesto. Y bueno, cualquier duda también ven el video otra vez. Así que nos vemos la próxima clase y luego estaré ya mandándole las preguntas para cerrar esta clase de modo virtual con un trabajo escrito como todas las clases, ¿sí? Que estén todos muy bien.